los adipocitos, y esta estrona disminuye, por ejemplo, la proporción de proteínas transportadoras de hormonas esteroidales. ¿Esto que va a condicionar? Pues un aumento de estroma libre, estimulación endometrial, que esto va a ser reflejo de la concentración de estrógenos, estrona principalmente, va a condicionar el crecimiento endometrial a cáncer de endometrio. Para hablar de crecimiento endometrial significativo, eso es súper importante que ustedes lo sepan como médicos generales. Eh, Siempre cuando vean un paciente que les llega con un crecimiento del endometrio igual o mayor a 5 milímetros, esos pacientes tienen que llevar una vigilancia estrecha, sobre todo con un ultrasonido endovaginal. Y pues no esperen, o sea, si ven a ese paciente con esas características y no tiene motivo por el cual deba de estar así el endometrio, pues hay que llevarlo directamente a biopsia. Pero más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones. Algo muy importante, lo que les dije, es la estimulación estrogénica crónica. ¿Cómo medimos esto? Pues hay varias situaciones. Una, por ejemplo, que la paciente menopáusica esté obesa. O sea, si la paciente ya llegó en la menopausia, tiene más de 50, 55 años y tiene obesidad, la obesidad como tal, acuérdense que la grasa de tejido subcutáneo es la que se va a convertir en estrógeno al final de cuentas y esta es la que va a propiciar el crecimiento del endometrio. Ahora, este estrógeno asociado en la menopausia por la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de endometrio hasta 13.9 veces. Ahora, hay algo muy importante. El tamoxifeno, por ejemplo, nosotros lo usamos, por ejemplo, para cáncer de mama. Entonces, el tamoxifeno, uno de los efectos adversos es el crecimiento endometrial. De manera que cuando tenemos pacientes con este tipo de tratamiento, nosotros tenemos que estar vigilando el crecimiento del endometrio para que no propiciemos a una segunda neoplasia, como sería el cáncer de endometrio. Y esto sobre todo en pacientes de 55 a 59 años de edad, incrementa el riesgo de 3.8 veces de una población normal. Ahora, los factores que permiten una estimulación estrogénica crónica o que la persona esté mucho tiempo expuesto es una, la menarca temprana, que eso se define que haya menstruado, que haya iniciado la menstruación antes de los 12 años o una menopausia tardía, que la mujer haya tenido su menopausia después de los 55 años. O la otra es que la mujer nunca se haya embarazado. A veces hablamos de estas características, por ejemplo, de las que no se han embarazado, sobre todo aquellas mujeres que se dedican, por ejemplo, a las cuestiones religiosas, como las monjas. Ellas, por ejemplo, incrementan el riesgo hasta 2 veces de tener cáncer de endometrio por el simple hecho de estar con una estimulación estrogénica crónica. Ahora sí, también la persona tiene un síndrome de ovario poliquístico, ese le incrementa hasta 3 veces el riesgo. La obesidad está en relación a lo que les comentaba, independientemente si está en la premenopausia o en la posmenopausia. Es importante por eso tener a nuestros pacientes bien controlados en sobrepeso y en la obesidad. Si tienen diabetes mellitus, pues también incrementa el riesgo. Hay otros síndromes que están asociados, el síndrome de Lynch, el síndrome de Cowden, que estos son síndromes genéticos que son más frecuentes encontrados en Asia, en Norteamérica, como habíamos comentado, o la historia familiar en relación a BRCA1. Ahora, si ustedes revisaran, por ejemplo, de forma general, algo muy importante es que ustedes siempre deben de preguntar, una, checar la obesidad. Si el paciente tiene datos de síndrome ovario poliquístico y otra es si el paciente tiene uso prolongado de dosis altas de estrógenos en la menopausia. Fíjense que también sucede que los pacientes menopáusicos tienen mucho bochorno, diaforesis, o mucha sintomatología por la menopausia y tienden a ir con el ginecólogo o con el médico general. Sin embargo, recuerden que el ginecólogo y el médico general no tienen deberían de tener el conocimiento de que si ellos le indican un estimulante estrogénico a la paciente para quitarle la sintomatología, pueden condicionar a que el paciente le desarrolle cáncer de endometrio. Entonces, es súper importante que no se metan con tratamientos pues que no son de su área y si lo van a usar, que lo tomen con mucha precaución y que tomen en consideración los efectos adversos, ya que existen
médicos que llegan a indicar medicamentos estimulantes de estrógenos para sintomatología postmenopausia. Ahí hay que enviarlo mejor a un médico, ya sea un internista o algún especialista, sobre todo en pacientes que ya tienen antecedentes heredofamiliares para cáncer. Algo muy importante es, si vemos de este lado, el nivel socioeconómico también estuvo en valoración, pero algo muy importante es que el nivel socioeconómico se desarrolló en base de que los pacientes con bajo nivel socioeconómico como que les cuesta mucho tanto pues tener acceso a un hospital, a una valoración ginecológica, a alguna valoración específica con un médico especialista y sobre todo también a veces por la misma pena de irse a revisar con un médico, condicionan que estos incrementen el riesgo o dejen pasar la evolución de la enfermedad. Personas caucásicas, lo que habíamos dicho, norte de Europa, Norteamérica, la edad avanzada, dosis acumulativas altas de tamoxifeno. Nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, hasta cierto tiempo de vigilar cómo va el paciente de acuerdo al uso de tamoxifeno. El tabaquismo, al contrario, es un factor protector, como vemos aquí, pero más adelante lo vamos a mencionar. Algo muy importante es que vemos, conforme incrementa la edad, incrementa el riesgo. De manera que, vean, del 35 a 44 años el riesgo está alto al 6%. Pero de los 55 a 64 años se va hasta el 32%, que es el pico máximo en el que tenemos el riesgo, que es decir, a nivel de la posmenopausia inicial. Y, por ejemplo, en menores de 40 años el riesgo pues solamente va a ser 1 en 1,423 mujeres. Y los que tienen de 50 a 70 años, pues incrementa hasta 1,4%. Y mujeres de más de 70 años como tal, pues incrementa mucho más. Vemos que es una relación de 1 de 81 mujeres. Más del 40% van a ser diagnosticadas en mayores de 65 años, es lo que dicen las guías. Pero hablando un poco de sobrepeso, cuando hablamos de sobrepeso es de acuerdo al IMC. Recuerden que todo en cáncer es IMC. Entonces, paciente con IMC de 25 a 30, pues que esto se consideraría como una paciente con sobrepeso, estaríamos hablando de un incremento del riesgo de cáncer de endometrio de 1.5 veces. Pero vean, con obesidad tipo 1 incrementa hasta 2.5 veces y ya obesidad tipo 2 hasta 4.5 veces. De manera que esto es de 35 a 40 kilos aproximadamente, 4 kilogramos metro cuadrado. Y cuando son más de 40 kilogramos metro cuadrado, pues ya se va hasta 7.1 veces. De manera que podemos ver que también conforme incremente los pesos, o sea, el peso sobre su peso ideal, eso también incrementa el riesgo. Es decir, si una paciente debería de pasar 60 y pesa 69, 70 kilos, el riesgo se duplica para tener riesgo de cáncer endometrio. Pero si tiene 10 a 20 kilos más de su peso ideal, se triplica. Y ahora, si hablamos más de 20 kilos, pues ahí ya incrementa hasta 10 veces el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces es súper importante siempre pesar a nuestros pacientes y también sobre todo por esta gráfica que vemos aquí, en pacientes que incrementan más de 5 kilogramos de peso. Esta ganancia que se puede observar aquí en esta gráfica, de acuerdo a cada 5 kilos, de acuerdo a la evolución del paciente, pues incrementa hasta 1.2 veces. Entonces, no solamente es el IMC, sino también cuánto está subiendo nuestro paciente durante el seguimiento que le estamos dando. Uno de los síndromes que también mencionábamos en cáncer colorectal es el síndrome de Lynch. Acuérdense que este es un cáncer colorectal hereditario no polipósico, autosómico dominante y dentro de sus características es la inestabilidad microcerebral. Sobre todo se caracteriza por 4 genes importantes: MLH1, MSH2, MSH6 y PMC2. Principalmente es en menores de 50 años o cualquier edad con un familiar de primer grado que ha tenido cáncer colorectal.
O, por ejemplo, un espectro de otros cánceres que están asociados a este, como intestino delgado, uretelio, vías biliares, estómago, ovario y endometrio principalmente. Este va a ser, por ejemplo, el Lynch es el principal de los factores de riesgo para cáncer de endometrio, ya que se asocia hasta un 54% de riesgo para tenerlo. Y en población general se encuentra en un 3%. No así, por ejemplo, en Asia, donde el riesgo está más incrementado. Cuando vemos estos factores de riesgo, por ejemplo, la nuliparidad versus aquellos que tienen paridad, vemos nuliparidad incrementa hasta 6 veces el riesgo versus aquellos que tienen una paridad satisfecha, que es nada el riesgo. En cuanto a ORs, pero también, por ejemplo, la gravidez, si está nuligrávida o grávida como tal. Entonces, es lo mismo, o sea, está asociado a lo que es la paridad en estos pacientes. Independientemente, veamos del IMC, que vemos en estas características, también la menarca temprana, vean, incrementa el riesgo y también la historia de cáncer, sobre todo a nivel reproductivo. Otros factores que también han visto, pues es la infertilidad, que habíamos visto anteriormente. Pero pues no todo es malo, existen también factores protectores y vemos que entre los factores protectores uno es los anticonceptivos. Ahora, acuérdense que cuando hablábamos de cáncer de mama, los anticonceptivos orales tomaban un papel importante. Entonces, siempre hay que ver riesgo-beneficio, qué tipo de anticonceptivo oral se le puede dar al paciente, sobre todo porque los anticonceptivos orales que tienen estrógenos y progestágenos, la combinación hace que disminuya el riesgo de cáncer de endometrio hasta un 50%, sobre todo cuando se usa durante 5 años. Pero recuerden, estrógenos, progestágenos. Ahora, si tienes un paciente que tú, lo ideal es que si tiene pacientes con antecedente de cáncer, y, lo que nosotros como médicos sugerimos es no dar ningún tratamiento hormonal. O sea, aquí lo ideal sería, por ejemplo, preservativo o incluso DIU, pero que no tenga el liberador que habíamos comentado, o principalmente, o pues preservativo. En este caso es como la parte más importante en estos pacientes. Siempre hay que comentarle de que todo tratamiento, incluso hasta para no tener hijos, aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? Ahora, el embarazo, por ejemplo, 35-39 años también disminuye el riesgo en 32%. Pero recuerden que el embarazo a estas edades pues, también es riesgo de otras cosas, ¿no? O sea, queremos disminuir una cosa, pero podemos provocar que incrementen el riesgo de malformaciones congénitas u otras alteraciones en estos pacientes, o cáncer de mama, por ejemplo. La lactancia puede disminuir hasta el 11%. El tabaquismo, por ejemplo, disminuye en este cáncer. Ahora, eso no significa que le vamos a decir a los pacientes que fumen. En los estudios que se han hecho en cuanto a tabaquismo, solamente fue independientemente en estos pacientes si estaban fumando, fumaban o si tenían historia de tabaquismo como tal. La actividad física sí, el uso de DIU, que es lo que se recomendaría, pero sin liberador hormonal. Café o té verde son como los factores protectores que podemos ver. Por ejemplo, tenemos este estudio de pacientes que se valoraron en cuanto al tabaquismo. Fue un estudio de casos y controles, principalmente para cáncer endometrial, diagnosticados en estas fechas del 87 al 90, y vieron el estatus y la relación con el tabaquismo. El estatus menopáusico, por ejemplo, en posmenopausia, el riesgo relativo fue de 0.6, pero en fumadores actuales fue hasta 0.4, es decir, disminuyó hasta un 60%. Y los que fumaban previamente, pero que ya no fumaban, disminuía incluso así un 20%. De manera que, de acuerdo a este estudio, cuando se hace un subanálisis de aquellos que son fumadores, que principalmente disminuyó el 20%, los que actualmente hasta un 60%, y de acuerdo a los años fumando, pues se observa que más de 40 años, pues también disminuye hasta un 50%.
De manera que pues el tabaquismo sí ha sido como contundente, sin embargo no lo debemos de sugerir. En cuanto a la presentación clínica, es casi el 90% de los casos son sangrado vaginal. Es una paciente que ya está en posmenopausia y no tiene por qué estar sangrando. Esa paciente puede tener el riesgo, sobre todo en la posmenopausia inmediata, como vimos anteriormente. La incidencia de cáncer de endometrio principalmente puede ser hasta el 15% en este grupo de mujeres. Y por lo general tienen como descarga vaginal o un Papá Nicolau anormal, o incluso por rutina le hicieron un ultrasonido transvaginal y encontraron un endometrio engrosado. Otros datos que podrían orientar, pero que ya nos hablan de datos de metástasis por cáncer de endometrio, es que tengan rectorragia, hemoptisis, hematuria, dolor, ascitis, principalmente, pero eso ya son datos clínicos ya metastásicos. Si quisiéramos agrupar las características clínicas de acuerdo al estatus menopáusico o la edad, vemos en posmenopausia puede ser cualquier tipo de sangre. Es decir, 3 a 20% presentan cáncer de endometrio en la posmenopausia y 5 al 15% puede ser por hiperplasia endometrial, es lo que vemos acá. Pero si la paciente está entre los 45 años y la menopausia, pueden tener incluso sangrado intermenstrual o abundante hasta más de 80 mililitros o sangrados prolongados. Y por lo general 17% van a ocurrir en este grupo de edad. Ya en menores de 45 años hay que asociarlo más con síndromes genéticos, como síndrome de Lynch, o en aquellos pacientes que tienen sangrado uterino anormal. Cuando tenemos el diagnóstico de cáncer endometrio, este se va a dividir en dos. Uno que llamamos tipo 1 y tipo 2. Los dos son tipo endometrioide y se van a caracterizar uno porque el tipo 1 tiene exposición prolongada a estrógeno, ¿no? Y por lo general son de mejor pronóstico. Pero el tipo 2 es en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen edad avanzada o que tienen atrofia endometrial, ¿no? Esta por lo general se asocia como a mutaciones. Y entre las mutaciones que podemos ver en estos pacientes son principalmente PTEN, KRAS e inestabilidad microsatelital. Ya que esta, por ejemplo, PTEN se puede encontrar hasta un 36% en hiperplasias atípicas y puede ser relacionado también como un evento inicial. Cuando es KRAS, hasta la tercera parte de los carcinomas lo pueden tener. Ya viendo como más gráfico, vemos tipo 1, vemos que es estrógeno dependiente, ¿no? Y por lo general es premenopáusico o perimenopáusico. Y tienen la hiperplasia, por lo general son blancas y este es grado de malignidad bajo, invasión miometral mínima y subtípico endometrioide. El comportamiento es muy estable. Pero si ocurre todo lo contrario, o sea, que no es dependiente de estrógeno, que es en la posmenopausia, o sea, son personas más añosas, tiene ausencia de hiperplasia, al contrario, tiene atrofia, son de raza negra, de alto grado de malignidad, son más profundos y tienen un comportamiento agresivo por la histología, ya sea seroso, células claras, eso lo hace diferenciar de uno del otro. Y esto puede ser secundario también a la frecuencia de las mutaciones que tienen estos pacientes. Como vemos, PTEN, que está en el 80%, hasta P53, que se encuentran en el 12%. Pero, por ejemplo, podemos encontrar otras mutaciones que se encuentran elevadas. Incluso, algo muy importante, ya que a mí también me causaba un poquito de conflicto cuando hice medicina interna, es que los pacientes con cáncer de endometrio también expresan receptores hormonales, tanto para estrógenos como para gestágenos, cosa que nosotros pedimos más para cáncer de mama, como vimos anteriormente, pero vean, la expresión de receptores hormonales es hasta el 70-73%, sobre todo en el endometrioide. Y cuando es en escamoso, pues ocurre también hasta un 20-24%. Y lo que se me había olvidado es que PTEN es más frecuente en endometrioide y P53 es más para escamoso. Si queremos ver histopatológicamente, pues esto los vamos a dividir en endometrioides. Endometrioides es como si fuera adenocarcinoma. Y estos se subdividen en estos: secretor, ciliado, papilar, de acuerdo a las características que encuentren. De ahí tenemos
Varios que son de características papilares, como adenocarcinoma con diferenciación escamosa, adenocantoma y adenoescamoso. Pero los otros son papilor seroso, células claras, los mucinosos, los mullerianos o carcinosarcomas y los indiferenciados. Son como los tipos más frecuentes en cáncer de endometrio. Cuando tenemos un cáncer de endometrio, no solamente el paradigma es saber que lo tiene, sino también hasta dónde se ha diseminado. Y una de las características es que dependiendo de dónde está, puede ser la invasión del ganglio. Por ejemplo, si está a nivel del cuerpo uterino nada más, puede irse directamente a parametrio y de ahí a ganglios pélvicos. Pero si está en el fondo uterino, puede irse a los ganglios paraórticos. Si está en ligamentos redondos, puede irse más a los ganglios inguinales superficiales. Y de ahí, pues la otra diseminación puede ser por órganos adyacentes, sobre todo por vejiga, recto y peritoneo. Ya la diseminación metastásica va a ser pulmón, hígado y hueso. Entonces tenemos una paciente con sospecha con sangrado uterino normal, que cumple criterios para alto riesgo de cáncer de endometrio, y o es una mujer joven, principalmente que está entre los 45 a 50 años, y que tiene sangrado anormal persistente. O posmenopáusica, por ejemplo. Entonces aquí lo que debemos de ver es, y lo que ve más que nada ginecología, es valorar el tamaño y movilidad del útero, si hay masas pélvicas, deben de ver, algunos hacen colposcopía o un ultrasonido endovaginal para confirmar la fuente del sangrado. Por laboratorio siempre se tiene que excluir que no sea un embarazo, ¿no? Que hay que pedir estudios complementarios para descartar coagulopatías, anemia, y por ultrasonido pélvico en la posmenopausia tomar una biopsia endometrial si se encuentra mayor de 4 milímetros o sintomática. La biopsia del endometrio es lo más específico y sensible que podemos tener en una mujer posmenopausia, ya que nos ofrece hasta el 99% de fidelidad para el diagnóstico. Y la sensibilidad en la premenopausia también es alta, el 91%. Se puede hacer en consultorio sin anestesia o con anestesia local. Puede hacerse dilatación y cuetaje cuando hay sangrado abundante en pacientes de alto riesgo o por una histeroscopía para identificar las lesiones y biopsiarlas. Es un diagnóstico. Acuérdense que cáncer endometrio es diagnóstico histológico, no como por ejemplo cáncer hepatocelular, que podría ser un diagnóstico imagenológico. Ahora, hiperplasia endometrial, pues acuérdense que pueden haber lesiones precursoras. Algo que siempre les he comentado es que en pacientes, cuando ustedes vean, si es simple, el riesgo es súper bajito, 1%. Pero si tú le agregas el complejo y con atipia, el riesgo va hasta el 29%. Y eso lo vemos acá. Entonces, si de manera que te dicen una hiperplasia, ya por ser complejo, ya le incrementa el riesgo. Pero si le agregas la atipia, le super incrementa. Sin embargo, aquí, por ejemplo, simple y atipia, pues sí está incrementado por la atipia, pero lo simple le hace menor el riesgo que una compleja. El diagnóstico entonces es un ultrasonido transvaginal o endovaginal, endometrio normal, delgado y homogéneo es lo que deberían de encontrar. Cuando es anormal, está engrosado, heterogéneo, puede haber hiperplasia, pólipos, y para orientación a la biopsia, pues sería en endometrio mayor o igual a 5 milímetros. Menos de 5 milímetros, el riesgo es mínimo, pero falsos negativos ya hay hasta un 4%. Por eso que el punto de corte de 4 milímetros, la sensibilidad y especificidad, la sensibilidad es alta, pero la especificidad es baja. Y puede incrementar cuando el punto de corte se queda en 5, hasta un 61%. Por eso es que el punto de corte se quedó como mayor de 4, o es decir, 5 o mayor de 5. De manera que podemos ver, por ejemplo, un endometrio engrosado de estas características por medio del ultrasonido. Pero también podemos observar si hay invasión o no de alguna tumoración adyacente al mismo. Y esto, como podemos observarlo con estudios diagnósticos. Tenemos la tomografía que define la extensión de la enfermedad. Acuérdense, tomografía es solamente extensión. Aquí lo que nos sirve es más la resonancia magnética, sobre todo para ver la invasión miometrial,
que va hasta el 90%, o invasión al cervix o el segmento inferior. Tomografía sería, por ejemplo, si tú quisieras saber si están los ganglios involucrados. Pero si quieres ver qué tanto está infiltrando el útero o el cervix, ahí es la resonancia magnética. El PET-CT ayuda para ver la metástasis, pero pues tiene moderado beneficio para ganglios linfáticos y poco beneficio para evaluar la extensión. Sin embargo, tiene una adecuada sensibilidad y esto nos permite detectar el sitio. Vemos acá, por ejemplo, por resonancia magnética, aquí en esta parte, la lesión de cáncer endometrio versus lo que está versus el miometrio. Vean cómo cambia el contraste tanto por esta resonancia magnética en este corte axial como en el corte sagital. Y cuando vemos, por ejemplo, la invasión, la profundidad que tiene vemos que podría invadir hasta el 50% de acuerdo al tamaño que observan en el miometrio en este paciente. Igual, aquí en este caso, podemos ver que también, vista ahora del corte axial, pues también se puede observar que hay mayor invasión hasta del 50%. Cuando tenemos un paciente así, pues lo que debemos de valorar es principalmente en qué estadio se encuentra la enfermedad. 1A le llamamos aquella que invade menos del 50% del endometrio. 1B más del 50% del miometrio. Y 2 es cuando hay al cervix, o sea, hay al tejido endocervical la invasión, que se fue del endometrio, del útero hasta el cervix. 3A es cuando estamos hablando de la invasión tanto de las trompas como ovario como ligamento. Entonces está involucrando todas estas estructuras adyacentes. 3B es cuando hay involucro de parametrio y también de vagina. Y a eso le llamamos 3B. 3C es dependiendo de los ganglios. 3C1, por ejemplo, es ganglios pélvicos y 3C2 ganglios paraórticos. Y 4 es cuando ya hay una invasión hay una invasión a órganos adyacentes, sobre todo vejiga y recto, ¿no? Entonces son como los más frecuentes. Y la metástasis al sistema puede ser como pulmón, hígado, hueso y sistema nervioso central. De acuerdo a este estadio en que se encuentra el paciente y de acuerdo a la histología, si se dan cuenta, la más frecuente es endometrioide, pero las otras malas pues son cirrosis y células claras, donde incluso si nada lo encontramos en menos del 50% o en nada más en el miometrio, vemos que la diferencia cambia. El 95% está vivo a 5 años versus el 74% en la histología serosa. Y ya no se diga en estadio clínico 4, ¿no? O sea, solo la mitad de los serosos y células claras se encuentra vivo a los 5 años versus el 37% con endometrioide. En cuanto al tratamiento, aquí lo importante es que de acuerdo a las características de la invasión miometrial, que es lo que vemos aquí, el grado histológico que se le da al paciente y la edad en que se pueda correlacionar a invasión linfovascular, se puede graduar en riesgos. Y en ellos los dividimos. Los que tienen bajo riesgo se van nada más a vigilancia. Los que tienen riesgo, o sea, acuérdense que aquí detectas el cáncer de endometrio y operas, ¿no? O sea, le haces histerectomía. Y de ahí, ¿qué sigue? Entonces ya le hiciste la cirugía y de acuerdo a eso valoras los riesgos. Entonces le haces la cirugía, ves los riesgos y, por ejemplo, en riesgo intermedio le haces una braquiterapia o en alto riesgo intermedio le haces como una radioterapia pélvica. Alto riesgo, por ejemplo, solamente RT. Esto es de acuerdo a estos estudios que se han analizado. Y cuando vemos histología ya malas, por ejemplo, ceros y células claras, aquí depende del estadio clínico. Si es estadio clínico 1, braquiterapia. Pero si vemos estadio clínico 1B2, RT pélvico. Esto es decir, si se dan cuenta, más a etapa temprana, las histologías malas deben de recibir radioterapia a pelvis. No es así con aquellos que tienen un riesgo intermedio. Y cuando vemos en aquellos pacientes que ya están localmente avanzados a ganglios o metastásicos,
podemos dividir aquellos que se van a beneficiar de combinaciones de la radioterapia más braqui más terapia sistémica. Y en 4, por ejemplo, en aquellos que tienen terapia sistémica, radioterapia y braquiterapia es casi similar, nada más que ahí es toma de decisión del oncólogo médico. Y los tratamientos que a veces se usan es carboplatino docetaxel o carboplatino paclitaxel. Y cuando es carcinoma seroso HER2 positivo, puede combinarse con trastuzumab. Y eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Alguna duda que tengan con cáncer de endometrio? La siguiente semana, ¿a quién nos tocó dar tema? Buenas tardes, doctor. Tiene ya asignado mi compañero Enrique, va a dar lo que es melanoma. Ah, ok. Ah, súper bien. Va. Ah, bueno, pues eso vemos la siguiente semana, ¿va? Y Sí, doctor, muy bien. yo a ver si les doy páncreas. Páncreas no hemos visto, ¿no? No, doctor, no hemos visto páncreas. Ah, bueno, entonces la siguiente semana pues vemos melanoma y páncreas. Melanoma y cáncer de páncreas. Ok, Ujú. doctor. Bueno, muchísimas gracias por la exposición de hoy. Sí, bueno, pues ahí estamos en contacto. Sí, doctor, que tenga buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor. Muy bien. Adiós.